Vamos a meditar para comenzar el culto de hoy. Vamos a alabar con el himno número 2. Al Padre, Hijo y Espíritu, te adoramos. Sea gloria por siempre y para siempre y para siempre. 아멘. 교동문 46문입니다. Vamos a leer la referencia bíblica número 46. 교동문 46문 시편 104편입니다. Está en Salmos 104. 내 영혼아 여호와 Bendice alma mía a Jehová. 여호와 나의 하나님이여 Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. 옷을 입은 같이 El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza. El que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas del fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Les pusiste término, el cual no traspasa, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes. Dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed a los asnos monteses, y a sus orillas canta entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Amén. Todos juntos vamos a confesar la fe con el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de María Virgen, padeció bajo el gobierno de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Resucitó al tercer día, descendió a los infiernos y ascendió a los cielos, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y de allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. 찬송가 358장으로 찬양드리겠습니다. Vamos a seguir alabando a Dios con el himno 358. Cual pendón hermoso despleguemos hoy la bandera de la cruz, la verdad del Evangelio, el blasón del soldado de Jesús. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, nos da gozo y paz nuestro Rey. Adelante con valor, prediquemos siempre lo que dice Dios de la sangre de Jesús, como limpia del pecado al mortal y le compra la salud. Adelante, adelante, en pos de nuestro
nuestro Salvador. Nos da gozo y paz nuestro Rey. Adelante con valor. En el mundo proclamemos con fervor esta historia de la cruz. Bendigamos sin cesar al Redentor, quien nos trajo paz y luz. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador. Nos da gozo y paz nuestro Rey. Adelante con valor. En el cielo nuestro cántico será alabanzas a Jesús. Nuestro corazón allí rebosará de amor y gratitud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador. Nos da gozo y paz nuestro Rey. Adelante con valor. 대표기도는 김은숙 장로님께서 하시고 성경 봉독은 이솔레 시사님께서 하시겠습니다. La anciana Kim va a salir a orar por el culto de hoy. Y luego la diaconisa Lee leerá el pasaje bíblico. Dios Padre, te damos gracias. Nosotros que teníamos un espíritu muerto y atrapados en Satanás, enviaste a Cristo para salvarnos. No solo nos has dado la salvación, sino que nos has llamado para estar bajo esta corriente de la evangelización del mundo y hoy te damos culto. Nos has llamado como esas fuerzas especiales de evangelismo. Te damos gracias porque nos has dado la respuesta que necesita el campo. Satanás obra de la misma forma que obró con Adán y Eva, intentándonos hoy día también engañar. Guíanos para quebrantar la oscuridad, teniendo victoria en la batalla espiritual en cada momento. De forma especial, vamos a ir a las misiones esta semana de Estados Unidos. En ese campo donde se hace la batalla contra el Nefilín, te pido, Señor, que todos los creyentes que van a este viaje misionero puedan salir con el pacto desde hoy. Danos la llenura del Espíritu Santo a través del culto para ver con los ojos espirituales el campo al que vamos a ir. Que sea el tiempo donde físicamente no nos sintamos cansados, sino que podamos realmente estar llenos del Espíritu Santo continuamente. Sabemos que en este momento estamos siendo comisionados para el campo. Así como obras con nosotros, obra en las vidas y en los campos de todos los misioneros esparcidos por el mundo. Que sea un tiempo de gran bendición para el culto en el día de hoy. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.
La palabra de Dios de esta semana está en Gálatas 5, del 16 al 24. Vamos a leerlo juntos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. 임마누엘 찬양대에 하나님께 찬양드리고 목사님께서 말씀 주시겠습니다. Después del coro, Emmanuel, el pastor, nos dará el mensaje. 나를 넘어
Esta semana, junto con el asistente pastor John Choi, he ido al centro de la ciudad. Y antes de ir para allá, el asistente pastor Lee me dijo esto. Y después de oír lo que me dijo, fui al centro de la ciudad. Y la persona que me encontré en el campo me dijo lo mismo que el asistente pastor. Entonces pensé, igual tiene Dios un plan para esta persona. Entonces acabé lo que tenía que hacer y me fui a otro lugar. Pero me llamó. Me llamó y me dijo, puede que te ayude un poco, te puedo ayudar un poco más. ¿Puedes volver? Entonces Dios me dio más corazón. Entonces volví a encontrarme con esta persona. Y me comentaba esto y lo otro. Entonces yo le dije, tú estás haciendo este trabajo, seguramente que empezaste con este pensamiento. Es una persona que trabaja en una tienda de ropa. ¿Sabes dónde comenzó el estilo de ropas? Las primeras modas. ¿Sabes dónde comenzó? En Génesis, después de Génesis 3, el hombre intentó cubrirse con hojas de higuera. Esa fue la primera moda, pero hoy tú estás presentándome una moda nueva. Quiero presentarte unas buenas vestiduras que te puedes poner. Tú vendes ropas para hombre. Y dependiendo de la época del año, hay que cambiarlas. Pero la ropa que yo te presento es la ropa que todo el mundo se puede poner. Pero en el momento que te pones esta ropa, tu destino cambia. Vende las ropas que cambian los destinos de las personas y con esa ropa puedes cambiar los destinos de otros. ¿Existen esas ropas?
He dicho, claro que existen. En la Biblia son la ropa de pieles que Dios le puso a Adán y a Eva. Entonces le expliqué el Evangelio. No has ido a la iglesia ni una vez, ¿verdad? Le dije. Me dijo, he nacido en una familia cristiana, me dice. Pero ese día aceptó a Jesucristo como su Salvador. Entonces, como de pies estoy predicándole el Evangelio, otras personas de tiendas de al lado están mirándome. Entonces, el asistente del pastor, John Choi, pudo ver cómo yo le predicaba el Evangelio. Y decía, veo, pastor, que tú predicas el Evangelio acorde a la persona que te está escuchando. Y no es que yo lo hiciera bien, sino que Dios había preparado a ese chico para escuchar el Evangelio en este día. Veo que Dios continuamente me guía de esta forma. El Espíritu Santo está en vosotros y os está guiando hoy también, ¿verdad? Con recibir un poco la guía, podrás ver la obra de Dios. Por la mañana, el diaconisa So Myung-won vino y me dijo, es que tengo algo que contarte, pastor. Me dice, he predicado el Evangelio a mi amigo, dice. Entonces le he dicho, pero ¿qué está ocurriendo? Dice, bueno, dice, no ha aceptado a Jesucristo, pero le he podido hablar de el Dios, Cristo con quien me he encontrado. Entonces, independientemente de que haya aceptado o no, para él era un gran fruto. Era algo que no puede hacer él por él mismo, sino que eso lo ha ido poniendo en su corazón y ha visto como en ese momento Dios estaba obrando en su pensamiento y corazón para poner esas palabras en su boca. Dios está junto con vosotros. Con recibir un poco la guía de Dios será suficiente. El evangelismo es el fruto que viene de tu estado espiritual. Cuando le aparece alguna habilidad, algún deportista, no es casualidad, sino que le aparece de una forma automática y natural en él. Los que hacen lucha libre o artes marciales ya tienen las llaves memorizadas. Puede que al principio tú estés pensando, ¿cómo tengo que hacer el evangelismo? ¿Cómo tengo que compartir la palabra? Dentro del evangelismo llegará ese horario en ti donde todo toma lugar de forma natural. Entonces hay algo que tienes que confirmar. La semana pasada hablé sobre la corriente. La corriente de Agar, perdona. Y la corriente de Sara.
y la corriente del evangelismo de dar a pan en la que estamos nosotros. Entonces tenéis que conocer esto bien. Hay una corriente de herejía. Y hay una corriente de que gente con autoridades espirituales nombran herejías. Y hay herejías que son nombradas como herejes. Entonces hay herejías de verdad y hay algunos que son nombrados herejes. Es diferente. Hay personas que dicen que Jesús no es el Cristo. Eso es herejía. Que incluso hoy día todavía existen personas que predican otra cosa que no es la palabra de Dios. Y hay una corriente de autoridades con poder que son los que deciden si personas son herejías o no. Pero también hay organizaciones nombradas herejías, pero que tenéis que tener los ojos para identificarlo. Si vais al Banco Nacional de Corea del Sur, hay personas que se dedican a ver si este dinero es falso o verdadero. ¿Cómo lo hacen ellos? Ellos se entrenan teniendo montones de dineros, de billetes en la mano y entre medias les ponen billetes falsos para distinguirlos. Y ellos, nada más tocándolos, se dan cuenta instantáneamente de cuál es el falso. Por gracia de Dios estáis bajo esta corriente. Esta corriente es el evangelismo que Jesús mismo hizo. Es la corriente en la que el apóstol Pablo recibió la guía. Y después de Pablo, Roma fue conquistada, evangelizada. Después de que el evangelio llegara a Roma, otra vez se perdió este evangelismo bíblico. Y podemos confirmar cómo Dios ha venido obrando a través de la historia de la Iglesia. En esa corriente está también la corriente de Corea. Un horario y una obra de la salvación para Corea que Dios trajo a través de la historia de la Iglesia. Cuanto más sabéis en la corriente en la que estáis, más os va a sorprender. ¿Cómo es posible ya no solo que haya recibido la salvación, sino que esté bajo esta corriente, yo y mi vida? Jesús fue nombrado herejía. Y aquellos que tenían el poder y las autoridades nombraron a Jesús hereje. Los judíos, los fariseos que estaban sentados en esas sillas con poder, nombraron a Jesús hereje. Había un grupo de personas que decían, si no matamos a Pablo, yo no voy a comer. Y también había una corriente que ha venido a lo largo de los años de la Iglesia hasta aquí. Entonces, en la corriente en la que están, ¿qué corriente es? ¿Dónde están ahora? ¿Dónde estoy yo? ¿Estoy aquí sentado en el templo de la Iglesia de a las Naciones? Sí. ¿Pero qué lugar es este? ¿Dónde estoy yo? Tenéis que conocer esto.
Si de verdad conocéis la corriente en la que estáis, veréis qué es lo que Dios quiere y lo que tenéis que hacer. Dios y el Espíritu que está en vosotros os mueve. Si estáis en este lugar sin saber realmente por qué estáis aquí, estáis perdiendo algo muy importante. Por eso, aquellos que lleváis aquí mucho tiempo conociendo esta corriente, tenéis que estar orando para saber compartir esta corriente a los nuevos que llegan. Mañana vamos a Estados Unidos. Pero ¿será que nos vamos simplemente a Estados Unidos? Hay una razón por la que Dios nos envía allí. Entonces, que yo vaya y vuelva, ¿qué diferencia habrá? Si Dios realmente me ha guiado para estar todos estos años bajo esta corriente y ahora permite que yo vaya a Estados Unidos, es porque hay un plan ahí. Entonces mi corazón y mi pensamiento no puede dejar de orar por ello. Y quiero encontrar el plan de Dios de por qué voy a Estados Unidos en esta ocasión. Si simplemente venís aquí porque es el tiempo del culto y os sentáis una hora y os vais, perdéis grandes bendiciones. Dentro de la oración, en oración tenéis que escuchar el mensaje. Yo creo en esto y lo he confirmado en mi vida. Aquel que está bajo esta corriente podrá ir cambiando su estado espiritual. Dios no os ha llamado por casualidad. Cuando os ha llamado ya con un plan para esta época. Por eso deseo que puedan encontrar su identidad dentro de la obra de salvación para esta época que Dios está haciendo. Número 1. La Biblia dice esto. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí habla los deseos de la carne. No es tu cuerpo lo que está hablando. Cuando está hablando aquí de los deseos de la carne, está hablando de los deseos que tienes con el estado de estar separado de Dios. Es los deseos de la carne. Si pierdes lo espiritual, lo pierdes todo. Si pierdes lo espiritual, te irás a la carne. Estos deseos de la carne no está hablando lo que tu cuerpo quiere hacer. Sino que está hablando de tu estado espiritual cuando estás separado de Dios. Donde tu espíritu está muerto. Donde tu espíritu está muerto. Hablamos de los deseos de la carne. Por eso el resultado es yo. El yo. Donde yo soy mi Dios. Entonces busco lo mío y mi éxito.
¿Qué significa esto? Génesis 3 del 1 al 5 es el estado de estar separado de Dios. Los Nefilim, Génesis 6. Y la Torre de Babel, Génesis 11. En otras palabras, es el problema espiritual. Esto es el cuerpo y la carne. Entonces, cuando habla de los deseos de la carne, también nombra ciertas acciones, donde esto es un resultado obvio por los deseos de la carne, por tu estado espiritual que está separado de Dios. No necesitas corregir cada una de estas obras que aparecen, obras de la carne, sino que tienes que cambiar tu estado espiritual. Tu espíritu ha de revivir. Por eso hay un mensaje que continuamente os comparto. El problema fundamental es un problema espiritual que te lleva a un destino fundamental en el que estás atrapado. Y hay un problema oculto. Esto es un problema mental. Que llega a tu vida a través del trasfondo familiar, desde tu crecimiento, desde tu niñez. Y un problema visible. Esto es un problema que aparece en tu carne, en tu vida, en tu cuerpo. Por eso hoy dice la palabra que si es los deseos de la carne, los deseos que vienen de Génesis 3, 6 y 11. Hay muchas personas que, aunque han recibido la salvación, están todavía bajo esta corriente. Personas que han recibido la salvación, pero aún quieren vivir acorde al yo, lo mío y mi éxito. ¿Cuál es el problema fundamental? Que tu alma está muerta. Que tienes un estado donde tu espíritu está muerto. Estás separado de Dios. Y la Biblia esto lo expresa como tus deseos de la carne. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Vosotros por gracia habéis recibido la salvación. Habéis recibido la salvación, pero más que la palabra, el yo se vuelve mi dueño. En el momento que Adán cometió el pecado, ese es vuestro pecado, donde vosotros también pecasteis junto con Adán. Desde ese momento quedasteis separados de Dios, atrapados en el reino de Satanás. Entonces se levanta esa batalla, la batalla entre el reino de Satanás y el reino de Dios. Y en vosotros existen estos dos corazones. Y Pablo dijo esto en Romanos 7. Quiero con mi corazón servir a Dios. Pero también hay otra corriente que me empuja a los desastres.
¿quién me podrá sacar de todo esto? 그래서 저와 여러분이 이 육체의 욕심을 저와 여러분이 이길 수 있는 길이 없습니다. No hay camino para realmente escapar 죄로 말미암아 사단에게 묶이는 우리 인생이요 여기서 빠져나올 수가 없어요. del tipo de vida donde estás atrapado bajo los deseos de la carne, los 다른 거는 deseos de Satanás. Y no puedes esforzarte de ninguna forma para cambiar esto. 고침을 받는 존재가 아니에요. El hombre no es alguien que tiene que corregir sus problemas, 재생산해야 돼요. si- 재창조입니다. 재창조. sino que es un ser que ha de nacer de nuevo en recreación. El hombre ha de morir para vivir una nueva vida en Cristo. 가지고 되는 인생이 No se trata que tu vida sea sanada o corregida, 재창조하셔야 됩니다. sino que Dios te tiene que recrear. 그래서 실제 이 육체의 소욕 가운데 있는 우리를 향하신 하나님의 쉽게 말하면 방법입니다. Es el método en el que estás. 이 육체의 욕심을 따라갈 수밖에 없는 우리의 상태를 아신 하나님이 우리에게 방법을 주셨습니다. Dios, que conoce que nuestro estado era el de seguir los deseos de la carne, Él abrió un camino 구약성 como método para nosotros. ¿Qué es lo que dice el Antiguo Testamento? 요엘서 2장 28절입니다. En Joel 2, 28. 종들에게 성령을 물붓듯이 부으시다. Ahí habla de que después derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas 모든 만민에게 a todas las naciones. 실제로 뭐냐 모든 육체의 이 말이에요. También habla de todas las carnes, 만민. sobre toda carne. 사람이 Derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice. Está hablando de que el pueblo, 하나님께서 성령 내 영을 las personas están en este estado muertas espiritualmente, donde solo queda carne. 하나님 약속하십니다. Y Dios promete que va a derramar el espíritu sobre la carne, sobre aquellos que están muertos. 신약에 그리스도이신 예수님 오셨습니다. En el Nuevo Testamento Jesús vino como el Cristo. 그리스도께서 오셔서 뭐라고 약속하셨습니까? ¿Y qué es lo que prometió? 요한복음 14장 26절입니다. En Juan 14, 26. 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. 그가 너에게 모든 것을 가르치고 내가 한 말을 생각나게 하리라. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. 이미 저와 여러분을 구원하시기 위해서 보내신 그리스도 되신 예수님도 오셔서 뭐라고 이야기하셨습니까? ¿Qué es lo que Dios dice a vosotros? 성령이 오실 것을 약속하셨습니다. Jesucristo os dice que os enviará el Espíritu. 예수님도 하나님께서 내 이름으로 보내실 성령 El Padre enviará en mi nombre el Espíritu Santo. 요한복음 15장 26절입니다. En Juan 15, 26. 한번 찾아보세요. Buscarlo en vuestras Biblias. 요한복음 15장 26절. Juan 15, 26. 이 사실 영상에 띄우면 편한데 아직 집이 안 돼가지고. 자, 제가 읽습니다. 내가 아버지께로부터 너에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때에 그가 나를 증언하실 것이요. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. 성령이 오시면요 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대해서 이야기한다 했습니다. Entonces ahí podemos ver, 그래서 여러분이 진짜 문제가 뭔가를 아셔야 돼요. 영이 tienes que entender realmente cuál es el problema. El Espíritu está muerto. 저와 여러분의 영이 사단에게 딱 잡혀. Vuestro espíritu está muerto, no puede hacer nada y está atrapado bajo Satanás. 하나님이 원래 우리 인간을 창조할 때 하나님이 형상고 자기 형상으로 창조했다. Dios cuando creó al hombre lo creó a su imagen para estar junto con Dios. 그리고 하나님이 그
soplando aliento de vida en ellos, se volvieron seres vivientes. 흙으로 창조하시고 하나님이 그 코에 생기를 붓느니 생명이 된다. Después de soplar ese aliento de vida en ellos, se volvieron seres vivientes. 인간 속에 하나님의 생명, 하나님의 영이 우리 인간에 들어온 겁니다. Ese Espíritu de Dios entró en la vida del hombre, trayendo vida a ellos. 성경 전체 속에 첫 번째로 하나님이 호흡하시는 장면입니다. Esto es lo más importante que aparece 두 번째 하나님 y está mencionado de esta forma. Y después, 요한복음 20장 22절에 en Juan 20, 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라. después de respirar, Jesús dijo, 제자들에게 예수님이 찾아오셨습니다. recibe primero el Espíritu Santo. 말씀하신 겁니다. 숨을 내쉬며 Después de 하나님이신 예수님을 respirar, 호흡하시는 거죠. Jesús estaba respirando. 하나님의 호흡입니다. Es la respiración de Dios. 숨을 내쉬며 이르시되 Después de respirar, 성령을 받으라. recibir el Espíritu Santo. 오늘 여러분이 잘 이해하셔야 돼요. 이 성령이 오시면은 막 방언하고 이상한 소리 내시고 막 눈빛이 바뀌고 막 이상한 말 하는 게 아닙니다. Hoy tenéis que entenderlo. Si viene el Espíritu Santo, no es que hablaréis simplemente en lenguas o 하나님이십니다. ocurre algo en vuestro cuerpo especial. 오시면은 그리스도에 대해서 증언합니다. Cuando viene el Espíritu, habla de Cristo. 그리고 이 성령은요 자기를 나타내지 않습니다. El Espíritu en sí 성령 체험, 성령 충만해가 막 자기 자랑하고 막 이상한 짓 돌아다니는 거 그런 거 아닙니다. no aparece y no se revela en sí mismo, sino que se revela a través de Cristo. 이 성령은 철저히 하나님의 말씀을 따라 순종합니다. Acorde a la palabra de Dios, este Espíritu se moviliza y obra. 그리스도 되시는 분을 예수님을 증언하는 겁니다. Y es Jesucristo quien lo transmite. 그게 성령이 하시는 일입니다. 진짜 성령 받은 자, 성령이 내게 임하시면 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라. Por eso, cuando recibiréis este poder del Espíritu Santo, seréis testigos hasta lo último de la tierra. 여러분 성령을 받았다. 그러면은 여러분에게 분명히 뭐냐? 그리스도를 증언하는 일들이 일어나는 겁니다. Si realmente habéis recibido el Espíritu, este Espíritu hablará en vosotros 저와 여러분은 진짜 성령 y será predicado este Evangelio a través de ti. 그리스도를 증언하는 일. Se levantará la obra donde tú estás compartiendo el Evangelio por la obra del Espíritu que está en ti. 하나님 오시면 죄에 대하여 의에 대하여 세상 심판에 대해서 책망하시리라. 세상을 책망한다 그랬어요. Y es este Espíritu el que está organizando este mensaje del Evangelio en ti. 요한복음 20장 22절에 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라. En el versículo 22, habiendo dicho esto, sopló y les dijo recibir el Espíritu Santo. 저와 여러분 안에 성령 계십니까? ¿Tenéis el Espíritu Santo en vosotros? 성령 그습니까? 성령 계십니까? ¿Está ahí o debería estar ahí? 스스로 알 거예요. Sabréis si lo tenéis o no. 있는지 없는지. Si lo tenéis o no, vosotros lo sabéis. Al principio puede que no seáis conscientes. 실을 했느냐 안 했는지 처음에는 잘 몰라. Entonces, cuando os casáis y la mujer se queda embarazada, al principio no sabes si está embarazada o no, pero después aparece. Si yo tengo la vida en mí, aparece en mi cuerpo, aparecen evidencias. 반복되는 생리가 다 끊어요. Se corta la menstruación 평상시 어떤 입맛과 다른 입덧을 하잖아요. y empiezas a tener náuseas también, que antes no solías tener. 남편은 모릅니다. Los esposos no lo saben, 남편은 몰라요. los maridos no lo conocen bien, pero ella lo sabe. 가진 자는 알아요. Ah, creo que estoy embarazada. 애가 찬다네요. Y también dan patada a los bebés cuando ya pasa tiempo. 그리고 자리를 턴대요. Se mueve. 생명 가진 자 느낀대요. Sienten que hay algo en mí con vida dentro. 애 놓은 아줌마들은 다 경험한 거죠. Todas las madres que estáis aquí lo habéis experimentado. 결혼한 아가 웃고 아는 것처럼 하고 이상한 거야.
Yo en un año he tenido 3 hijos. 1월달 아들 낳고 12월달 상둥이 낳았다. En enero nació uno y en diciembre gemelos. 한 해에 3명 하나님 주셨어요. En un año Dios me dio 3. 그러니까 우리 마누라가 3년간 배불렀어요. Entonces durante 3 años ella, 저는 잘 봤어요. durante todo el año ella estaba con la barriga 우리 집 사람이 생명 bien grande. 난 자세히 Entonces yo he visto esa vida que había en ella. 원래 배가 좀 나왔는지 안 나왔는지는 모르겠는데 임신하고 난 뒤에 배는요 완전히 그때 나온 배하고 다른 배예요. El estar embarazada porque estás o sea, el estar tener barriga porque estás gordita o porque estás embarazada es una barriga diferente. 그랬더니 뭐 쟤보다는 우리 집 사람 많이 닮은 아들 3명 낳더라고. 저는 봤어요. Entonces yo he visto a mis hijos y la vida. 처녀 때 우리 집 사람하고 결혼해가지고 애를 1년에 서희 놓고 나중에 딸까지 놓는 우리 집 사람 나는 자세히 봤다니까요. He visto cómo era la vida también de mi mujer antes de casarse y después de dar a luz a 3 hijos. 여러분 안에 생명이 있습니까? ¿De verdad tenéis vida en vosotros? 상상 임신도 있습니다. 상상 임신하는 거 있습니다. También hay personas que se embarazan 상상하는 거 있어요. psicológicamente. No están embarazados, pero se creen embarazadas. 임신해가 병 갔어요. Mi hermana se quedó embarazada y fue al hospital. 생명이 위험하다. Pero decían que era peligrosa para su, 왜 임신했어요? para su vida. 자궁 밖에 임신이 된 거예요. Porque se había quedado embarazada fuera 그거 이제 애도 잡아 죽는 거예요. fuera de los 그거는 임신도 아니고 ovarios. Entonces 본인도 위험하고 애기도 생기고 era peligroso para ella y también para el niño. 정상적인 여러분 상상 임신만 해도요 입도 다 돼요. Si te imaginas que estás embarazada, hasta tienes náuseas también. Solo con un embarazo imaginario, también. 생명만 없어요. Y si vas al hospital, te dicen que no estás embarazada, pero sientes los síntomas. 이 결혼을 했는데요 너무 시키면 애가 안 생기니까 막 주변에서 사람들이 막 이야기를 하니까 너무 애기는 갖고 싶은데 애가 안 생기니까 막 이렇게 막 고민하다가 상상 임신. Es que se han casado, quieren tener hijos y alrededor todas las personas les dicen que por qué no tenéis hijos, que cuándo los van a tener y empiezan a imaginarse ya que tienen hijos. 생명을 가지게 되면은 그 생명의 변화, 생명의 역사의 변화가 오게 됩니다. Pero si de verdad, de forma natural, estás embarazada, vienen cambios en ti. 그러니까 뭐 지금 뭐 1년에 3명 놓고 딸까지다가 4명이 지금 생명이 자라고 있잖아요. Entonces, en un año han tenido 3, he tenido 3 y luego he tenido otra hija más y ahora 하나님이 están viviendo los 4 muy bien. 구원받은 여러분이 진짜 봤다면은 여러분의 변화 오는 거예요. Porque había vida, han dado a luz y esa vida ha seguido floreciendo, creciendo. 변화 오는 게 이상한 게 아니고 당연한 거예요. Es algo obvio y natural. 성령을 받아라. Recibe el Espíritu. 예수님이 이 땅에 오셔서 실제로 십자가 지시고 그분이 부활하셔서 진짜 중요하게 한 이야기. Jesús vino a esta tierra, habitó, murió y resucitó. Y dijo estas palabras importantes. Os digo la verdad. 내게 유익하다. Es mejor que yo me vaya. 내가 가지 아니하면 보혜사가 너에게로 오지 않을 것이다. Porque si no me voy, es que Dios no enviará al Consolador. 내가 가면 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원히 너희와 항상 함께 하게 하시다. Pero si me voy, el Consolador, el Espíritu de Dios vendrá para estar con vosotros eternamente. 받은 자, 성령이 진짜 내 안에 계시는 자, 여러분 생각과 마음과 다른 하나님이 내 안에서 여러분과 함께 하시는 게 믿어지고 느껴집니다. Empezaréis realmente a sentir que está con vosotros y ya no son mis pensamientos y mi corazón, sino que Dios obra en mí. Y ese es el Espíritu que evidencia de Cristo. 자기를 나타내지 않습니다. No es el Espíritu que aparece y habla del propio Espíritu, 증거하는 일입니다. sino que es el Espíritu de Dios que habla de Cristo en ti. 성령이 내게 임하시면 Entonces, si viene sobre vosotros este Espíritu 내가 이르러 내 정인이 되리라
me seréis testigos hasta lo último de la tierra. 알아듣겠습니까? ¿Lo entendéis? 저희 교회 성도 가운데 특히 이제 회복자들 있잖아요. De entre los miembros de nuestra iglesia hay gente que se está restaurando. 마약을 경험해본 사람. Aquellos que han experimentado la droga. 정상적인 내 상태 속에서 어느 날 마약을 내가 투여했을 때 그 와지는 어떤 그 충격이 있어요. Lo que sienten cuando te metes droga en el cuerpo. 그래서 사람들이 특히 검찰이 마약을 투여한 사람을 체포하잖아요. Entonces, los policías a veces atrapan a los que están drogados 난입한 사람들 적발해 내잖아요. y ven cómo actúan. 그러면 막 이렇게 발표합니다. Entonces, ellos 3,000명이 동시에 투여할 수 있는 양이다. lo anuncian diciendo, cuando atrapan una mercancía de droga, es una 여러분 생각대로 엄청난 양인 거죠. mercancía que 3.000 personas podrían drogarse de esto. 한 사람이 1회 투여의 양을 0.03g을 한 사람이 1회 투여의 양으로 생각하고 있어요. Entonces, la policía tiene un estándar donde un 0,6 gramos es lo que una persona puede consumir de droga. 여러분의 몸에 혈관을 타고 들어가는데 이게 뇌에 그리고 여러분의 모든 신경 세포를 다 건드립니다. Con 0,6 gramos de droga que entra en tu cuerpo, esto ataca a tus nervios 보는 순간 y a tu cerebro. 경험하지 못했던 새로운 경험들이 막 일어나요. Y empiezas a experimentar cosas que no has podido experimentar hasta ahora. 그럴 때 여러분의 영적 상태, 정신 상태를 따라 그 느낌을 통해서 뭔가 여러분이 잡히는 거죠. Acorde a tu estado espiritual, empiezas a sentir cosas donde te quedas atrapado y no puedes escapar de esa adicción. Porque tu corazón y pensamiento solo piensa en lo que sentías en ese momento. 여러분의 뇌 그리고 여러분의 영혼까지 여러분의 몸, 마음, 생각의 모든 감각까지 다 움직입니다. Eso se graba en tu cerebro de tal forma que hace mover tu cuerpo. 저와 여러분이 어떤 상태에서 태어났고 어떤 상태 속의 인간이다는 걸 진짜 아셔야 돼요. Tenéis que conocer en qué estado habéis nacido, qué tipo de ser sois. 자신이 어떤 멸망의 상태 아래 있는 상태인가를 여러분 진짜 인정하고 깨달아야 돼요. Tenéis que ser capaces de daros cuenta y reconocer el estado de destrucción en el que estabais. 그리스도를 보내겠다. ¿Y por qué Dios envió a Cristo? 왜 그 그리스도께서 오셔서 십자가 지시고 부활하셔야 됩니까? Porque Dios tuvo que enviar a Cristo a resucitar. 그분이 왜 보혜사를 보내야 됩니까? ¿Por qué tenía que enviar después al Espíritu? 안에 생명, 여러분의 성령, 여러분의 안에 하나님의 영이 저와 여러분 안에 오셔야 돼요. El Espíritu Santo ha de venir con vida a tu vida. 안에 하나님의 생명이 Porque tu espíritu estaba muerto, has de recibir esa vida, el Espíritu Santo. 얼마나 여러분 영이 사는 거예요. Y acorde a ese Espíritu Santo, tu alma es el que vive. 영으로 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 Tu espíritu vive y ese espíritu es el que testifica acerca del Hijo de Dios. 그래서 저와 여러분 안에 진짜 생명 되시는 그리스도 예수의 영이 저와 여러분 안에 있습니다. En vosotros está la vida de Cristo. 그래서 진짜 저와 여러분 안에 이 생명을 가지고 저와 여러분 신앙생활 시작됩니다. Por eso tenéis que ser capaces de comenzar la vida de fe de esta forma. 생명 없이 교회 다니고 신앙생활 할 수 있어요. Sin vida, 그러나 하나님이 생명을 주신 자 그리고 그 생명을 가진 자에게는 하나님이 계속 여러분을요 건드립니다. puede que empecéis la vida de fe sin haber recibido esta vida, pero aquel que tiene la vida, Dios no les deja tranquilos. Es que los no creyentes tienen este espíritu muerto y viven sus vidas 여러분 안에 생명이 오신다니까요. como quieren, pero en vosotros ha entrado el espíritu. El espíritu de Dios ha entrado en mí y en mí hay dos reinos donde al venir el espíritu de mí se levanta esta batalla. 받은 자는 성령의 역사 하나님이 저와 여러분을 인도하시게 돼 있어요. Pero aquel que ha recibido esta vida y la salvación es guiado por el espíritu. 저와 여러분이 이 사실을 모르면은 싸움 자체가 안 돼.
Pero si no conoces esta realidad espiritual y esta batalla espiritual, no se levanta la verdadera batalla espiritual que ha de levantarse. 근데 여러분이 그리스도 안에 있으면은 그리스도께서 이미 승리하신 싸움을 하나님께서 여러분 안에서 역사하시게 됐습니다. Si conoces esta batalla, 성령의 친히 말할 수 없는 탄식함으로 우리를 위해 친히 간구하시느니라. verás cómo Dios empieza a obrar y a guiarte. 삼위일체 성삼위의 하나님. Por eso el Dios Trino. 그래서 많은 사람도 오해할 수 있어요. Muchas personas lo malinterpretan. 성부 하나님. En el Antiguo Testamento, el Dios Padre. Y en el Nuevo, Jesús. Y ahora es la época del Espíritu. 세대주의랍니다. Y lo hablan que son tres épocas diferentes donde Dios obra de forma diferente. Eso no es así. 지금도 성삼위의 하나님이 같이 함께 역사하고 계십니다. Sino que tanto en el Antiguo Testamento como ahora Dios está obrando con el Dios Trino. 빛을 비추고 Está el sol, también está la luz y también el calor que viene de la luz. 설명하는 걸 보고 양태론이라고 해요. Y hay personas que explican la Trinidad de esta forma. 그것도 틀린 거예요. También es incorrecto. 진짜 삼위의 하나님. Es un Dios Trino. 삼위일체. Es el Dios Trino. 일체 속에서 삼위. Siendo tres, son uno. 하나님은 한 분. Es un Dios, 한 분인데 삼위가 있죠. pero son tres. 창조 때부터 성삼위의 하나님이 우리를 창조. Desde el principio es este Dios Trino, la Trinidad, en la que nos ha creado. 역사도 성삼위의 하나님이 Y vuestra salvación viene por la obra de la Trinidad. 오시면은 그리스도를 알게 하고 Y es esta Trinidad el que te hace conocer a Cristo. 말하면 하나님이 깨달아지는 겁니다. Y es a través de esta Trinidad que entiendes a Cristo. 생명 되시는 그리스도. Hoy recibes la vida que hay en Cristo y ves la obra del Espíritu Santo. A través de esta obra del Espíritu Santo puedes creer en Cristo. 믿어질 때 여러분은 뭐냐? 하나님이 믿어지는 겁니다. Y cuando crees en Él, puedes creer en Cristo, puedes creer en Dios. 성삼위의 하나님. Es el Dios Trino. 저는 하나님의 절대 주권이 인정돼요. Por eso yo puedo reconocer la soberanía absoluta de Dios. 저와 여러분의 모든 과거 하나님의 절대 주권. Todo vuestro pasado es soberanía absoluta de Dios. 주권이 믿어지는 믿음. Yo tengo la fe de poder creer en esto. 그러면서 하나님이 그리스도 예수와 우리를 완전히 뭐냐? 예정하셨어요. Entonces, Dios realmente lo ha 저와 여러분을 하나님이 완전히 예정하셨어요. predestinado igual a vosotros. 에베소서 1장 3절에서 10절. En Efesios 1, 3 y 4. 그리스도 예수 안에서 우리를 예정하사. Dios os ha predestinado en Cristo Jesús. Es algo que no tiene que ver con vosotros, sino que Él lo ha querido hacer así. 있는 순간에요. 지난날 저와 Que no viene de vosotros. 그런 삶을 살 수밖에 없어요. 여러분 십자가 못 박아. Si realmente entiendes esto, entiendes que todo tu pasado está realmente crucificado en esa cruz. 다시 위해서 그분이 부활하셨어요. Y que aquel quien es justo ha resucitado. 믿는 자 여러분은 완전히 끝이에요. Aquel que cree en Jesucristo, esto es solucionado en Él. 예정. Predestinación. 섭리. Y también la providencia. 작정. Y decreto. Y el propósito. 이게요. 날이 가면 갈수록 계속 깊어지면서요. 넓어지면서 높아지면서요. 여러분 알아가는 거예요. Cuanto más tiempo llevas haciendo la vida de fe, esto lo vas entendiendo mejor y se profundiza más en ti. Y lo reconoces. 여러분 안에 두 싸움이. Y reconoces que hay dos batallas en ti. 아담으로 말미암아 저와 여러분 상태. La batalla de mi estado que viene de Adán. 그리고 저와 여러분 안에 하나님의 나라 생명 되시는 그리스도가 내 안에 Y la batalla del reino de Dios 싸웁니다. que está en mí 그래서 저와 a 여러분 recibir el Espíritu. 살면 안 돼. Por eso, 한마디로 불신앙하지 마. no tienes que hablar incredulidad. No tienes que pensar incorrectamente. No tienes que moverte por otras cosas. 이름이나 성령을 쫓아야 돼. Tienes que seguir el Espíritu. 성령을 쫓아야 돼. Sigue al Espíritu. 성령을 쫓아가면 육체의 수욕을 따라 사지 않는다. Si sigues al Espíritu, no seguirás los deseos de la carne. 그러니까 이야기했습니다. Entonces, ¿qué es lo importante? 그 방법이 나는 그리스도께 십자가 못 박혀 죽어.
Jesucristo de verdad murió en la cruz. Y yo estoy crucificado con Él en la cruz. 십자가에 못 박혀 죽은 날. 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니라 내 안에 그리스도께서 사신 것이다. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위해 자기 목숨을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음으로 말미암아 사는 것이다. De verdad, Cristo fue crucificado en mi lugar y yo juntamente con Él. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. 그러면 당연히 저와 여러분에게 성령의 열매, Entonces, en tu vida se levantan estos frutos. 당연히 여러분 안에 이제 그리스도께서 오셔서 저와 여러분 안에 함께하시잖아요. Se levantan estos frutos del Espíritu en ti. 성령의 열매 일단 9가지 나옵니다. Son 9 frutos los que aparecen. 9가지가 이야기 쭉 설명돼요. Y puedes explicar los 9. El amor, 희락, el gozo, 화평, paz, 오래 참음, paciencia, 자비, benignidad, 양성, bondad, 충성, fe, 온유, mansedumbre, 절제. templanza. 여기서 사랑은 지금 일반적 세상 사람이 말하는 그 사랑을 말하는 게 아니죠. El amor que aparece aquí no es el amor que el mundo 하나님의 habla, sino es el amor de que Dios envió a Cristo. 성령 그리스도를 알게 하시는 이 성령의 역사로 구원받은 자에게는 당연히 하나님의 사랑, 그리스도의 사랑이 내게 느껴지겠죠. Es el amor que aparece 그걸로 사람을 보는 사랑이죠. de Cristo. Y al recibir este amor, el amor con el que yo veo a otros. ¿Cuál es el gozo? 그 희락이 많이 알고요. Hay el novio de una remanente, se llama Gozo también. Pero seguramente que le pusieron ese nombre 한마디로 말하면 기쁨이죠. por el fruto del Espíritu. 하나님이 우리를 보시고 기쁨. Es alegría, es gozo lo que está hablando. 또 내가 하나님을 인하여 내가 기뻐할 수 있는 Pero es el yo poder tener gozo por Cristo. 기쁨을 말하는 게 아닙니다. No está hablando de la alegría que el mundo me da. 화평. Entonces, paz. 원수됐던 우리가 하나님과 내가 이제 화평케 되잖아요. Es que yo que era enemigo de Dios, ahora estoy en paz con Él. 화평케 되어짐으로 와지는 거 있잖아요. Y lo que viene a mi vida por esta paz. 쉽게 말하면 분리를 일으키고 문제가 있고 화평케 하는 자, 하나님의 쉽게 말하면 자녀는 화평케 하는 자는 복이 있다 있잖아요. Es que antes era enemigo, pero ahora 여러분 있는 곳에 soy bendecido y allá donde voy tengo paz. 이제 어려움 있는 곳에 여러분이 화평케 하는 자. Y soy aquel que trae paz a los demás. Como dice Mateo 5 con las bienaventuranzas. Después, la paciencia. Hay personas que no se aguantan. 저는 감정 조절 장애예요. Es que yo no puedo tampoco aguantar mucho. 나도 모르게 나와. En el momento que lo veo, reacciono. 근데 지금은 제가 진짜 바뀌었어요. Pero he cambiado mucho. 저는 안다는 일반적으로 이해돼요. Yo veo que he cambiado mucho. 저는 예전에 하나님의 사랑 몰라요. Yo antes no entendía el amor de Dios. 사랑이라는 게 인간적인 어떤 이런 사랑. Entonces podía entender el amor porque yo amo a las personas y la felicidad era, 진정한 기쁨 없었어요. el gozo era algo muy corrompido en mí. No era un gozo verdadero. Paz. 가정이요 교회에서 찬송가 경연대 하잖아요. En mi iglesia, en la iglesia, en mi familia, cantábamos himnos y alabanzas. 내가 없이 나가면 웃으세요. Y en Navidad había como actuaciones por familias. Si yo entraba, 밖에 나 cuando 오빠 없다 하고 cuando la familia entraba 이상하게 내가 subía al escenario de la iglesia por hacer la actividad de la Navidad, nunca nos daban premio. Mis hermanas iban por ahí diciendo y decían que no tenían hermano. 오늘 얘한테 할 말이 있다. Una vez un amigo me dijo, tengo algo que decirte. Digo, a ver, dime. 니하고 친구 안 하기로 Y me dice, es que ya no quiero ser tu amigo, me decía. 와. Y le dije, ¿por qué? 몇 년간 니하고 사이 못하겠는데 도움되는 게 하도 없어. Es que por varios años hemos sido amigos, pero no me ayuda nada ser tu amigo. Entonces yo le insultaba y le decía, vete de aquí. ¿Y ahora qué ha pasado con él?
Él ha fracasado por completo. Pero yo estoy aquí. 이런 이야기를 하려면 한두 개도 없습니다. Entonces yo puedo explicar muchos testimonios de mi vida. 그러니까 제가 가는 데마다 나는 내 자신이 화평 어디 가서 화평케 한다. De lo que era mi vida antes y lo que es ahora. Amor, gozo, paz, son palabras que están muy lejos de mí. 저는 오래 못 참. Paciencia, no tengo nada de paciencia. 그냥 나와. Continuamente yo veo algo y 바로 바뀌고 욕 나와요. sale mi acción. Si veo, oigo algo, cambia mi rostro y de mi boca salen insultos. 오래 참기를. Pero por gracia de Dios, poco a poco he ido teniendo más paciencia. 하나님이 나를 오래 참으셨잖아요. He tenido más paciencia. 오래 참으시고 오래 참아지더라. Poco a poco puedo aguantar un poco más. 자비 Y después, benignidad. 다른 사람에게 친절하게 할 수 있는 걸 자비라. Las personas, el ser amable con otros, lo dicen que es la benignidad. 하나님의 자비하심으로 여러분 진짜 안다면은 여러분이 다른 사람에게요 친절하게 할 수 있어요. De verdad, 인간적으로 친절을 말하는 게 아닙니다. puedo ver esa benignidad, la bondad. 당선이 뭡니까? ¿Qué es la bondad? 선한 거를 선택하는 거예요. Es escoger, 말은 복음과 전도의 유익한 쪽으로 우리가 선택하는 거예요. escoger lo bueno para el evangelio y el evangelismo. La fe, ¿qué es? 복음이 선한 거지. 그 복음을 전하는 전도가 하나님 보시기에 선한 거지. 그 내 이익, 내 유익을 따라 선택하지 않고 복음과 전도의 유익한 걸 선택하는 거고. Es escoger en fe, no lo que a mí me beneficia, sino por la fe, para el evangelismo y las misiones. Es lo que hay, está en el centro. La vida 치고 도망갑니다. no es 진짜 말은 뭔지 아세요? otra cosa. ¿Sabéis lo que es 다윗이 la mansedumbre? 어느 날 우리의 아내 바세바를 쳤어요. Mirar la vida de David. 그때 신하에게 물어요. 저 여인이 누구냐? 그때 신하가 그런 이야기를 해요. Y una persona dijo, 엘리암의 딸이요 우리의 아내입니다. 당신의 충성된 부하의 마누라입니다. 당신이 건드리면 안 되는 여자입니다. 이 말이겠죠. 그 결과로 이 우리아의 아내 바세바가 가정이 한마디로 말하면 파괴된다. 이 우리아를 전쟁터에 내버려서 죽이잖아요. 그러니까 한 가정이 완전히 파괴된다. 그때 이 podemos ver como David 세바의 아버지가 누구냐? 엘리암이라는 estaba casado con Betsabé, 이 아버지 입장에서 마음이 어떻게 있습니까? 이 엘리암은 또 다윗이 donde el padre de Betsabé era Eliam. 충성된 장수입니다. 그리고 실제 이 할아버지가 누구냐? 아히도벨입니다. Y el hijo era, 아버지가 o sea, el abuelo era Aidobel. 근데 나중에 압살롬과 이 아히도벨이 함께 마음을 먹고 반역을 일으킵니다. Entonces ellos después, con Absalón 상처를 이기지 못합니다. y Aidobel, no podían superar la herida que David generó a esa familia 반역을 일으킵니다. y son aquellos que se levantaron después para 그 전에 전부 다 충성했기 atacar a David. Hasta antes eran 그렇겠죠. 근데 다 뒤통수 쳤어요. 근데 이 엘리암이라는 사람이 자기 딸 eran fieles hasta ese momento. 딸의 가정을 파괴시킨 가정 파괴범이 다윗입니다. Pero David, él atacó la familia 그리고 이 엘리암은 끝까지 다윗 밑에서 de su hija. 생명의 장수로 다윗과 함께 끝까지 함께합니다. 언제나 그 자리 그 흐름에 있는 걸 보고 충성 그래요. Entonces, 내가 당신에서 생명 들겠습니다. 그 말이 아니에요. la fe y mansedumbre 저는 문제 와도 내가 그 흐름 그 자리에 계속 있는 걸 보고 충성. habla de estar
el ser fiel de esta forma es el ser 온유 estar en la misma corriente sin cambiar. 그래서 뭐냐 진짜 성령의 인도를 따라 절제 Acorde 성령이 우리 안에 오셔서 우리를 이렇게 인도해 가시고 acorde a la corriente del Espíritu Santo, el seguir esa corriente y guía del Espíritu Santo. Eso es 결국 뭐를 하고 la mansedumbre 그리스도를 나타내는 거예요. 성령이 para que aparezca Cristo. 사실 볼때 아 진짜 하나님의 함께 하심이 보일 만큼 Hasta el punto que otras personas pueden ver a Dios a través de ti. 볼때 하나님께서 그리스도를 말미암아 함께 하시는 역사가 보이는 어떤 변화. 근데 육체의 욕심을 따라 행하면은 반대 일이 나겠죠. Pero si sigues la corriente y los deseos de la carne, aparecerá lo opuesto. Esto no puede ser 그리스도를 날마다 얘를 바라보고 그리스도를 통해서 하나님을 바라볼 수밖에 없어요. por tus propias fuerzas. Por eso no tienes más remedio que mirar a Cristo. Entonces estos frutos van apareciendo en ti. No 그럴 수밖에 없는 나를 인정하면 que vengan de ti, sino que entiendas y reconozcas esa carne que hay en ti. 성령으로 충만케 하옵소서. Y por eso nuestra oración de ser llenos del Espíritu Santo. 가면 안 됩니다. Porque si no es a través de Cristo, mi vida no funciona. 충만하게 하옵소서. Tengo que ser lleno del Espíritu Santo. 말씀으로 나를 충만하게 하옵소서. Hoy a través de la palabra, pon esta palabra y lléname de tu palabra en mi corazón y mi pensamiento. 오늘도 예배를 통하여 내게 역사하여 주옵소서. A través del culto, hoy obra en mi vida para tener esa victoria en la batalla espiritual. 역사하여 주옵소서. Obra con tu espíritu en mí. 성령을 따라 행해라. Tiene que ser a través del espíritu. 성령이 지금 내 안에서 그리고 지금 성령은 뭐 하고 계십니까? Entonces, ¿qué está haciendo el espíritu en mí? 지금도 성령은 구원 역사를 하고 계신다. Incluso el Espíritu Santo ahora está obrando 이 성령은 지금도 구원 역사를 하고 계신다 이 말이에요. para la obra de la salvación. Está haciendo el evangelismo. 간단하게 이야기했습니다. Lo voy a decir simplemente. 성령께서 필립에게 El Espíritu a Felipe. 부활하신 주님이 성령으로 사울에게 Jesús, quien había resucitado 지금도 이 a 성령은 Pablo. 아니야야 말씀하시죠. Y el Señor, el Espíritu a Ananías. 성령께서 임모야. También a Inmo, 지금도 성령께서 채영아. a Cheon. 지금도 성령은 구원 역사를 이루고 De 계십니다. la misma forma, Dios está haciendo la obra de la salvación. 아나니아를 Ananías 그리고 하나님은 사울을 y Saulo 어디서 담메색에 있습니다. en Damasco. 여러분 이 말이 그냥 말이 아니에요. Por eso no es cualquier cosa. 여러분이 진짜 성령의 사람이요 성령의 인도를 받는다면은 여러분에게 전도 시스템이 딱 서거든요. Entonces se levantará el sistema para el evangelismo. 여러분이 전도 시스템이 딱 돼요. El sistema para el evangelismo. 간단하게 하면 여러분을 하나님은요 절대 망대요. En otras palabras, Dios te levanta como esa torre absoluta, bajo ese absoluto itinerario y señales absolutas. 여러분 통해서 하나님은 세상을 바꾸고 세상 살 절대 전도 시스템이 딱 세요. Dios levanta esto en ti. 그리스도 안에서 하나님과 여러분과 관계뿐만 아니고 세상 사람과의 모든 관계 회복. No solo tu relación con Cristo y con Dios, sino que a través de esta gracia se restaura también tu relación con los demás. 한 사람 통해서 여러분 집을 지고 있던 사단의 권세가 무너지고 하나님이 여러분의 주인 되는 역사가 있다. Se levanta la obra donde Cristo toma el control por completo de tu vida y se derrumba la casa que los demonios han estado levantando en ti. 사람을 여러분 가정 선교사로 여러분 가정을 살릴 사람으로 예비되어 있습니다. Esa persona que experimenta esta obra de la salvación se levanta como el misionero para salvar su familia. 되면은 뭔가
Parece que hay dificultades en la familia, pero a través de estas dificultades aparece quien es el que ha quedado de Dios. 한 사람이요 드러나기 시작합니다. Empieza a aparecer el remanente que Dios ha quedado para salvar a la familia. 싸움이 아니고 영적 싸움을 싸울 수 있는 사람으로 하나님이 예비된 시간표가 일어납니다. Y ves que esa persona está preparada como la persona para hacer la batalla espiritual. 조금 하나님 앞에 기도하면서 인도받으세요. Orando delante de Dios, recibí la guía 타협하지 말고 para que esto se levante en tu vida, en tu familia. No 시끄럽다 이래 하지 말고 apretéis los dientes para pelear con vuestras parejas, 영적인 눈을 열고 여러분 진짜 하나님 앞에 기도하세요. 제대로 한번 abriendo vuestros ojos espirituales, orar y concentraros en el mensaje para convertiros en esta persona que salva a la familia. 가족이 흑암 무너진 역사 보게 Así, cuanto más abrís vuestros ojos espirituales, más se derrumba la oscuridad en vuestra familia. 가정이 그냥 창세기 3장 속의 가정이 아니고 언약을 이루는 진짜 교회의 회복이 여러분에게 시작. Y Dios cambiará vuestra familia para que sea una familia que es la iglesia, la familia que cambia y comparte esta corriente. 교회 속에 애지는 부부가 만나가 나이트 클럽으로 노상 술 마시고 놀러 가고 골프 치러 가고 육신적으로만 살던 여러분의 가정에 하나님 성령이 여러분 역사합니다. Y Dios empieza a crear un ambiente en tu familia donde antes que ibais solo a discotecas o de vacaciones o a jugar el golf, ahora Dios 연말 휴가 계획 잡아가지고 어디로 갈거 하고 막 이래 놀 거 먹을 거 이런 거 계획하다가 어느 날 하나님 여러분을 이 흐름 속으로 os cambia en medio de esta corriente que es de gran bendición para todos, donde cuando antes solo pensabais dónde ir de vacaciones y ahora cómo invertir el tiempo de las vacaciones para el entrenamiento. 성령을 쫓아 행하도록 우리를 인도하십니다. Dios te guía de esta forma en tu vida. 관계 회복. La restauración de la relación. 하나님이 우리의 망대를 바꾸고자 하십니다. Entonces, de verdad Dios está cambiando mis torres. 모르게 싸워왔던 사단의 망대를 무너뜨리고 하나님의 망대. Dios está derrumbando esas torres de Satanás con las que yo estaba peleando durante tanto tiempo en mí para levantar la torre de Dios. 사단의 나라에 하나님 나라가 임하도록 하는 영적 싸움의 전도 특공대로 하나님 우리를 인도하시는 거예요. Entonces te das cuenta que Dios te está guiando como esas fuerzas especiales de evangelismo para pelear la batalla espiritual en todo el mundo. 그래서 어느 날 여러분이 있는 곳에 하나님의 나라, 하나님이 구원받을 자를 보내시는 역사가 막 일어나는 일들이 일어나는 겁니다. Y un día experimentas como Dios envía al lugar donde tú estás a aquel que Él ha preparado para salvación, el reino de Dios. 다섯 가지 기초가 응답으로 막 오고 He cambiado mi estado espiritual y vienen los cinco básicos como respuesta a mi vida. 아니고 내가 바뀌었는데 내가 성령을 쫓아 행하는데 하나님의 나라, 하나님이 역사하는 걸 보게 되는 겁니다. No es que yo haga el Darapán o el ministerio de equipo, sino que he cambiado mi estado espiritual y esto empieza a tomar lugar en mi vida. 다섯 기초가 여러분 당연히 응답으로 오는 겁니다. Vienen los cinco básicos. 올 수밖에 없는 여러분의 상태가 뒤바뀌는 겁니다. De esta forma vienen 그 축복이 이번 한 주간 여러분이 있게 되기를 바랍니다. la palabra. 육체의 소욕을 따라 행하지 마라. 성령을 따라 행하라. Hacerlo. 육체의 소욕을 따른다는 말은 불신앙이란 말이에요. No sigáis los deseos de la carne. Esto es la incredulidad. Esto es el no creer en Dios. 내 마음이 원하는 걸 따라간다 이 말이에요. Es seguir lo que hay en mi corazón y mi pensamiento. Esos son los deseos de la carne. Por eso tu vida es como la del no creyente, 은혜로 나타날 수 있게 됐겠죠. donde vives con los 6 estados del no creyente en tu vida. 그래서 하나님이 우리에게 근본 문제인 Por eso Dios, 생명을 살리시는 mostrándote cuál es tu problema verdadero, 그리스도조차도 뭐냐 성령을 받으라고 얘기합니다. que es el problema espiritual, envió a Cristo para solucionarlo y te dice, llénate del Espíritu Santo. 성령이 오셔야 돼요. La vida del Espíritu Santo ha de venir a ti. 성령의 역사로 말미암아 우리가 그리스도가 믿어지고 그리스도를 알게 되고 하나님의 나라를 우리가 인도받게 되는 겁니다. Y de esta forma el reino de Dios empezará a cambiar en ti. 모든 것이 하나님의 은혜. Es gracia de Dios. 내가 믿은 것도 하나님의 은혜를 인하여 믿어진 겁니다. Y lo que tú crees es por gracia, por eso es que lo crees. 모든 것이 하나님의 선물이에요. Y es regalo de Dios. 이번에 워싱턴에 하나님이 예비하신 시간표 불미 있겠죠. Y habrá un horario sobre
sobre Washington. 많은 팀들이 중요한 팀들이 많이 가잖아요. Y, y las personas que van son un equipo importante. 눈에 안 보이게 사단은 이미 알잖아. Entonces, Satanás esto lo sabe. 우리가 누군가를 우리가 가면 뭐 할지를 안다 이 말이야. Satanás sabe lo que vamos a hacer cuando vamos. 그러니까 이 사단이 어떻게 하든지 막아보려고 하겠지. Y intenta bloquearlo siempre. 방해해 보겠지. 속지 않으면 돼. No seáis engañados. 내가 약할 그때 꼭 강합니다. Se quiere oponer, pero no seas engañado. 우리는 연약하고 부족하고 우리는 힘이 없는데 불구하고 하나님 하실 걸 믿는 믿음으로 Cuanto 하는 거예요. más débil te sientas, cuanto más incapaz te sientas, mejor, porque te darás cuenta que es Dios el que lo hace. Ahí tienes que hacer la confesión de que cuanto más débil soy, más fuerte soy en Cristo. 그때 하나님의 역사를 보면서 우리가 또 은혜를 얻고 힘을 얻는 거예요. Y nosotros recibiremos la fuerza al ver cómo Dios es el respaldo y obra. 이번에 가야 될 중요한 제자들 또 사고가 나가지고 또 뭐 이렇게 병원에 입원해 있는 사람도 있고 그래요. Hay discípulos que tienen que bajar con nosotros mañana y han tenido un accidente y están en el hospital. 마음과 생각에 사단은 불신을 심어줄 수 있어요. Es que en medio de estas situaciones Dios puede poner incredulidad en los corazones de las personas. 그때 꼭 강합니다. En ese momento tienes que ser más fuerte aún. 하나님이 하신 하나님 언약을 바라보고 우리가 가는 겁니다. Cuanto más débil, más fuerte. Y viendo el pacto es que vamos. 승리하신 그리스도의 깃발을 우리가 거기다 꽂고 오는 거예요. Y nosotros vamos a establecer la bandera de la victoria de Cristo. 유목사님 못 가시죠? El pastor Ryu no puede viajar a Estados Unidos y predicar el mensaje de la conferencia por vídeo. 이번에 대회를 하게 됩니다. Pero los discípulos importantes sí se reúnen en un lugar en Estados Unidos. 있을 때보다 유목사님 미국에 못 가시는데 하나님의 성령이 그 자리에 더 강하게 역사하는 알시가 되도록 기도하시기 Y tenéis que orar para que sea una conferencia donde el Espíritu obre más grandemente que cuando el pastor Ryu va. 지금까지 내가 가는 곳마다 역사했던 주의 성령께서 이번에도 동일하게 하나님의 역사를 보고 오는 걸음이 되도록 여러분 기도하시기 바랍니다. Tenéis que orar para que sea ese tiempo donde podamos ver esta obra. 자, 보내는 순간 Porque sois los discípulos que enviáis misioneros. 한 몸에 각 지침 Somos un mismo cuerpo y hay unos que que son enviados como misioneros y otros que envían misioneros. 진짜 그리스도 안에서 O enviáis o vais. 시계만을 종로로 타는 겁니다. Nosotros en Cristo somos este tipo de personas. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 죽어있던 우리를 하나님이 그리스도로 살리심을 감사합니다. Nosotros que estábamos muertos, gracias por habernos salvado. 또 내 안에 생명으로 와 계심을 감사합니다. Gracias porque estás con nosotros en espíritu. 성령의 인도받아가게 하옵소서. Que seamos guiados por tu espíritu. 내 남은 생에 성령의 인도를 따라감으로 성령의 열매가 맺혀지는 삶이 되도록 모든 성도를 하나님이 축복하여 주옵소서. Bendice a cada uno de los creyentes para lo que nos queda de vida, seamos guiados por el Espíritu Santo. 성도 있는 곳에 전도 시스템이 세워지게 하옵소서. Y que el lugar donde está cada uno de los creyentes se levante como el sistema para el evangelismo. 그리스도께서 다시 오시는 날까지 그리스도의 신부로 그리스도를 맞이할 준비할 수 있는 교회로 인도받게 하옵소서. Que seamos la iglesia que está preparada y se prepara para la venida de Cristo nuevamente. 이 일의 생명들은 교회 되게 하옵소서. Que seamos la iglesia que tiene esta vida. 이 일만 하는 교회 되게 하옵소서. Que seamos la iglesia que solo hace esto. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. 찬송가 545장 1절 3절 찬양 드리겠습니다. Cantando el himno 545, vamos a dar nuestras ofrendas. 믿음의 왕이 주고 믿음 안에 가진 손을 걸고 이 교회 아무 소리 안 들려 하나님의 약속이 살리라
3절입니다. 주님의 교회 소식입니다. 11월 24일부터 12월 4일까지 미국 선교가 있습니다. 기도해 주시기 바랍니다. 목사님께서 헌금 기도와 축도해 주시겠습니다. 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 성령님의 충만하심이 성령을 쫓아 행하기를 소원하는 전도 시스템의 주역이 되기를 원하는 모든 성도들 머리 위에 흩어진 제자들 위해 이제부터 영원까지 항상 함께 있을지어다. 아멘.